Bienvenidos a la segunda parte del seminario número 8 de Microbiología 1. En esta clase vamos a hablar de parásitos que pertenecen al género Leishmania, destacando algunas de las especies más relevantes que lo conforman y que son agentes causales de la leishmaniasis. Los objetivos de esta segunda parte de la clase son conocer la biología del género Leishmania y las especies presentes en nuestra región, sus diferentes vectores biológicos y los organismos reservorios. Vamos a analizar los mecanismos patogénicos y de evasión de la respuesta inmune que están asociados con persistencia parasitaria. Respecto de los contenidos, en particular vamos a hablar de Leishmania, focalizando en la clasificación taxonómica, sus formas clínicas, la distribución geográfica, el ciclo biológico de transmisión, las moléculas asociadas a virulencia, los mecanismos de invasión intracelular, respuesta inmune y mecanismos de evasión y acción patógena. La leishmaniasis, al igual que la enfermedad de Chagas, es una zoonosis vectorial endémica en Argentina. Esta parasitosis es transmitida por insectos vectores del género Phlebotomus, con distribución geográfica en Europa, África y Asia, y por especies del género Lutzomia, con distribución en el continente americano. En la imagen de la derecha se muestran los distintos estadios del flebótomo a lo largo de su ciclo de vida. Estos se desarrollan en ambientes con mucha densidad vegetal, a diferencia de lo que sucede con los mosquitos que desarrollan en el agua. En este caso, las larvas tienen un desarrollo en tierra. Poseen una pupa, que es el momento donde se produce la metamorfosis, y adultos que viven en bosques, principalmente en nuestro país, en los sistemas que se denominan yungas. Es importante destacar que las hembras adultas van a ser el estadio relevante para la infección, ya que las hembras son hematófagas. Las mismas van a transmitir a la leishmania por la picadura e inoculación del estadio infectivo promastigote metacíclico. Durante el desarrollo del ciclo de vida de leishmania, estos parásitos van a elegir como hospedero definitivo al hombre, a mamíferos domésticos como por ejemplo perros y gatos y otros mamíferos silvestres. El flebótomo no es mosca, no es mosquito ni jejen. Es un insecto díptero con una proboscis recta, abdomen encorvado y que posee pelos en las patas y en las alas, como se observa en la imagen. En relación a la ubicación taxonómica de Leishmania, este protozoario flagelado pertenece a la familia Trypanosomatidae, que es la misma a la que pertenecen parásitos del género Trypanosoma, como son Trypanosoma cruzi y los trypanosomas africanos. En la taxonomía del género Leishmania, inicialmente se pensaba que solo existía una especie que era la responsable de las distintas formas clínicas de la enfermedad, pero se vio que había especies que crecían más rápido en cultivo que otras. Con el tiempo, a estos grupos se le dio los nombres informales de grupo mexicana y grupo brasiliensis. En estudios posteriores encontraron que el desarrollo de estos grupos de Leishmania en el tubo digestivo de los flebótomos era diferente según se ubicara por arriba o por debajo del píloro. Por lo tanto, estos grupos se comenzaron a llamar sección suprapilórica al subgénero Leishmania y sección peripilórica al subgénero Viagna. A finales de los años 80 se hizo una clasificación formal de las diferentes taxonomías y se asignaron los dos subgéneros de Leishmania, el subgénero Leishmania y el subgénero Viagna. Como puede observarse, existen numerosas especies de Leishmania que afectan al hombre y pueden manifestarse en dos principales formas clínicas, la leishmaniasis tegumentaria y la leishmaniasis visceral. Y a su vez, estas especies tienen una distribución diferencial tanto en el Nuevo como en el Viejo Mundo.
A la fecha, se continúa trabajando en la clasificación taxonómica de especies en las que se utilizan diversos marcadores moleculares. A la fecha, hay distribuidas a nivel global entre 20 a 21 especies diferentes que son patógenas para el humano. Hemos mencionado previamente que existen al menos entre 20 a 21 especies de Leishmania que son patógenas para el hombre. Estas especies pueden tener dos principales formas clínicas de presentación, la forma tegumentaria y la forma visceral. La leishmaniasis tegumentaria es una patología endémica en el noroeste de nuestro país que comprende dos formas clínicas principales, las formas cutáneas y la forma mucocutánea. En la leishmaniasis cutánea localizada, se caracteriza por la presencia de úlceras que se inician como pápulas en el sitio de entrada del parásito. Posteriormente, hay una reacción inflamatoria en la que puede haber hiperplasia de epitelios y necrosis de la dermis que van a provocar la úlcera. En la forma cutánea difusa, de evolución crónica y asociada a deficiencias en la humanidad, se observan nódulos distribuidos en la dermis que no se ulceran. Respecto de la forma mucocutánea, esta se inicia como una forma cutánea y según sea la especie de Leishmania y además la falta de tratamiento, puede producirse en el tiempo una metástasis de macrófagos infectados a otras localizaciones, fundamentalmente a cartílagos como son las orejas y la nariz. La forma más grave de la leishmaniasis es la presentación visceral, ya que hay compromiso del vaso, hígado, médula ósea y ganglios linfáticos. En este mapa se muestra la situación de endemicidad de la leishmaniasis en el mundo. En color verde se muestran las regiones de transmisión de las formas cutáneas, en rojo la de las viscerales y en marrón áreas de superposición donde se puede transmitir o bien las formas cutáneas o las viscerales. Es importante observar que en el noroeste y noreste de nuestro país hay transmisión de leishmaniasis cutánea y de leishmaniosis visceral. ¿Cómo es la situación epidemiológica de la leishmaniasis en Argentina? En relación a la leishmaniasis cutánea, los agentes causales de esta forma de presentación clínica son Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, Leishmania guyanensis y Leishmania panamensis. Los vectores que transmiten estas especies de Leishmania son Lutzomia neibai y Lutzomia whitmani. En cuanto a los reservorios, que se encuentran principalmente en ciclos silvestres y predomésticos, se destacan roedores, comadrejas y algunos mamíferos silvestres. Por otra parte, en cuanto a la leishmaniosis visceral, el agente etiológico es Leishmania infantum o bien Leishmania chagasi, es su sinónimo. Los vectores que transmiten esta especie es Lutzomia longipalpis y es importante destacar que en este caso el reservorio más relevante para la infección es el perro doméstico urbano. Los casos de transmisión de esta parasitosis en nuestro país se dieron a partir del año 2006 en la ciudad de Posadas y principalmente fue una transmisión epidémica y de tipo urbana. ¿Cómo es el ciclo de vida de Leishmania? El ciclo que describiremos a continuación es común para las diferentes especies de Leishmania. Las variaciones que se den en los ciclos de vida van a estar determinadas por los diferentes actores que participen, es decir, por las especies de insectos vectores, las especies de Leishmania y los reservorios mamíferos implicados en la transmisión de esta parasitosis en una determinada región geográfica. El ciclo de vida comienza cuando el hospedero mamífero, que puede ser el humano, animales silvestres o bien animales domésticos, son picados por un insecto vector previamente infectado con el parásito.
Las hembras hematófagas, al alimentarse de sangre, van a inocular en la piel promastigotes metacíclicos, que es el estadio infectivo. Estos promastigotes metacíclicos van a ser fagocitados por células del sistema fagocítico mononuclear, por ejemplo macrófagos residentes en la piel, y una vez dentro de la célula se van a diferenciar al estadio replicativo a mastigote. Este es un estadio intracelular del parásito que se va a desarrollar dentro del fagolisosoma y que está adaptado a las condiciones fisiológicas de este compartimento. Los amastigotes se van a multiplicar por fisión binaria y luego de varios ciclos de replicación, los macrófagos infectados se van a lisar, liberándose numerosos amastigotes que van a invadir nuevas células del tejido adyacente. El ciclo continúa cuando un nuevo insecto pica a un hospedero mamífero infectado para alimentarse de su sangre. De esta manera va a ingerir macrófagos infectados con amastigotes en su interior. Durante las siguientes horas, en el tubo digestivo del insecto vector, los amastigotes liberados se van a diferenciar a promastigotes procíclicos, que son el estadio replicativo del parásito en el vector. La localización de los parásitos en el tubo digestivo del vector va a variar de acuerdo con la especie del vector y con la especie de Leishmania implicados, según lo hemos mencionado en la clasificación taxonómica. Los promastigotes procíclicos se van a multiplicar, aumentando de esta manera la cantidad de parásitos en el insecto vector y luego van a migrar a la probóscide o aparato bucal del insecto. Los promastigotes procíclicos se van a multiplicar, aumentando de esta manera la cantidad de parásitos en el insecto vector, de los cuales parte de estos procíclicos se van a diferenciar al estadio promastigote metacíclico, que es el estadio infectivo y que presenta características particulares que le permitirán infectar células del sistema fagocítico mononuclear de manera efectiva en otro hospedero mamífero para completar el ciclo de la enfermedad. La duración del ciclo en el flebótomo es de 4 a 7 días, luego del cual el mismo será capaz de infectar a un mamífero susceptible, permaneciendo infectante el resto de su vida. En esta imagen se describen las principales moléculas de Leishmania y de las que a la fecha más información se dispone, que están asociadas a virulencia. Estas moléculas se encuentran en la superficie del parásito. Lipofosfoglicano es una de las moléculas más complejas de los kinetoplástidos, compuesta de azúcares, lípidos y grupo fosfato. El LPG es la principal macromolécula de la superficie de Leishmania. Estas moléculas tienen un ancla de glicofosfoinosítidos altamente conservado y una columna vertebral larga de fosfoglicano que se puede elaborar con cadenas laterales de glicano. Estas pueden ser específicas de especie y de estadio parasitario. En las próximas transparencias se describirá la participación del LPG en mecanismos de inhibición de la respuesta inmune. Proteofosfoglicano. Leishmania secreta grandes cantidades de PPG, que es una proteína glicosilada soluble. Es un fosfoglicano con una columna vertebral de proteínas y forma estructuras filamentosas. Las PPG forman grandes estructuras que pueden facilitar la agregación de promastigotes para la colonización exitosa en el vector y también para la transmisión de grandes agrupamientos de parásitos al ser inoculados por la picadura del vector. MSP o glicoproteína 63 tiene acción proteasa. GP63 es la principal proteasa y glicoproteína más abundante localizada en la membrana de los promastigotes de Leishmania. Desempeña también varios papeles importantes en la patogénesis. Anclas libres de glicofosfoinosítidos. Estos glicolípidos son los componentes principales de la superficie del parásito y constituyen la mayor clase de glicolípidos, siendo esenciales para la viabilidad.
El uso de anclaje GPI por el parásito permitiría acomodar los altos niveles de expresión de LPG, PPG y GP63 participando en el anclaje, transporte y modificaciones post-transcripcionales. Así también servirían para aislar al citoplasma del parásito del ambiente externo. En este sentido, los glicolípidos pueden proteger también transportadores esenciales de la membrana plasmática que podrían ser proteolizados en los lisosomas de la célula huésped. Mientras que la falta de proteínas expuestas a la superficie que se observan en las anclas de GPI libres podría constituir una forma de evasión al sistema inmune. En este esquema se muestra la importancia de la estructura del LPG en relación a cómo contribuye a la sensibilidad o resistencia al complemento según el tipo de molécula de LPG que se expresa en la membrana de los diferentes estadios parasitarios. Cuando los parásitos son inoculados por el insecto vector, estos quedan expuestos temporalmente al suero del hospedero, que posee el complemento para actuar rápidamente en función de controlar los agentes extraños a través de la lisis mediada por complemento. Para evadir la lisis, el promastigote procíclico se ha diferenciado previamente en el vector a promastigote metacíclico, el cual posee resistencia a la lisis por complemento porque expresa en la membrana moléculas de LPG que han sido modificadas. Como se observa en la imagen, estas moléculas son al menos 2 veces más largas que el LPG expuesto en los promastigotes procíclicos. La expresión de este LPG elongado provoca una alteración en la membrana que previene la inserción del complejo C5-C9 de ataque de membrana del complemento. Aquí resumimos las diferentes moléculas que posee el promastigote metacíclico que le permiten resistir a la lisis mediada por complemento. La expresión del LPG elongado en la membrana previene, tal como hemos descrito en la transparencia anterior, la inserción del complejo C5b-C9 del complemento. El aumento en la síntesis de GP63 con actividad proteasa le permite clivar a C3 a su forma inactiva, inhibiendo la lisis por complemento. Pero, por otro lado, el parásito puede reutilizar esta molécula para ingresar de manera silenciosa a los macrófagos a través de los receptores CR1 y CR3. Las proteinquinasas parasitarias que son secretadas fosforilan las moléculas del complemento C3, C5 y C9 y de esta manera bloquean su actividad, inhibiendo así tanto las vías clásicas como alternativas del complemento. La secreción de proteofosfoglicano puede reducir los niveles de componentes del complemento lítico a través de la activación no productiva de la vía de complemento y también contribuir en mecanismos de modulación sobre la síntesis de citoquinas por el macrófago. El promastigote ingresa al macrófago por fagocitosis a través de mecanismos de entrada silenciosos. Leishmania establece mecanismos de entrada al macrófago silenciosos, es decir, que trata de pasar desapercibida para evitar la activación del macrófago y su consecuente estallido respiratorio. La producción de intermediarios reactivos del oxígeno es fundamental para el control del parásito, a los que Leishmania es sensible. Los mecanismos de ingreso silencioso son los siguientes. 1. A través de receptores CR3 y CR1. Como se mencionó anteriormente, la proteasa GP63 de Leishmania cliva al componente de complemento C3b a su forma inactiva, C3bi, la cual opsoniza la membrana del parásito y es reconocida por los receptores CR1 y CR3. Es sabido que esta vía
por la que se produce la fagocitosis produce una baja activación de la NADPH oxidasa, que es la enzima que genera especies reactivas del oxígeno. 2. Vía receptores de manosa. En este caso, se produce una fagocitosis no opsónica a través de los receptores de manosa. En esta vía no hay asociación con la activación de la NADPH oxidasa. 3. A través de galectina 3. Se produce el cross-linking de la galectina 3 con el lipofosfoglicano parasitario. Esta interacción resulta en el clivaje del dominio N-terminal de la galectina 3, imposibilitando el desarrollo de eventos involucrados en la respuesta inmune innata. 4. Polimorfos apoptóticos. Este mecanismo de entrada se denomina como caballo de Troya. Los polimorfos nucleares son las primeras células en encontrarse con los parásitos en la piel. Los macrófagos pueden fagocitar a los polimorfos nucleares que están infectados y apoptóticos, facilitando de esta manera el ingreso del parásito al macrófago. Inhibición de la respuesta innata en macrófagos por el lipofosfoglicano de promastigotes de Leishmania. En esta diapositiva se describen dos mecanismos por medio de los cuales el LPG inhibe la respuesta inmune. En el esquema de la izquierda se detalla la inhibición del metabolismo del oxígeno y señales intracelulares. La principal fuente de intermediarios reactivos del oxígeno es la NADPH oxidasa, una enzima multimédica con subunidades de membrana que son traslocadas tras la estimulación o fagocitosis del parásito. La activación de esta enzima se produce tras una cascada de fosforilaciones iniciada por la proteína quinasa C. El LPG, que se encuentra sobreexpresado en promastigotes metacíclicos, puede ser transferido a la membrana del macrófago y actuar como un inhibidor competitivo del diacilglicerol, que es activador de la PKC. El LPG, de esta manera, puede provocar una alteración en la membrana del macrófago, inhibiendo la translocación de la proteína quinasa C a la membrana, es decir, inhibiendo su activación y, por lo tanto, se bloquea la formación de especies reactivas del oxígeno. A la derecha se describe el retraso en la maduración del fagolisosoma. El lipofosfoglicano puede alterar la membrana del fagosoma, retrasando la fusión del mismo con los lisosomas. Esto le va a dar suficiente tiempo al promastigote para poder diferenciarse al estadio amastigote. Este estadio está adaptado para resistir a las hidrolasas y el pH ácido, que son las condiciones ambientales del fagolisosoma. Es por este motivo que en los amastigotes hay una baja expresión de LPG, menor cantidad de moléculas y de una estructura diferente a la del promastigote. Sobreviviendo dentro del fagolisosoma. El estadio amastigote, a diferencia del promastigote, se lo define como un estadio resistente porque tiene adaptada su biología para sobrevivir dentro del fagolisosoma, donde se encuentra con las enzimas lisosomales y un ambiente de pH ácido. Posee además la capacidad de detoxificarse de metabolitos reactivos. No alcaliniza el fagolisosoma, a diferencia de algunos patógenos bacterianos. Puede vivir en un ambiente ácido. Leishmaniasis cutánea, respuesta inmune. La respuesta Th1 es la responsable del control de Leishmania, fundamentalmente mediante macrófagos activados que destruyen a los amastigotes intracelulares. El trauma ocasionado por la picadura del vector induce en el hospedero una respuesta inflamatoria que involucra la migración de diferentes células, principalmente macrófagos y neutrófilos, hacia el sitio del trauma con el fin de reorganizar el tejido dañado e iniciar el proceso de cicatrización. En el sitio de la infección, los macrófagos que permanecen infectados
son los responsables de inducir la respuesta inmune específica, puesto que presentan los antígenos parasitarios a los linfocitos T y células dendríticas. Los macrófagos tisulares activados secretan abundantes citoquinas mediadoras de inflamación, incluyendo TNF-alfa, las interleuquinas IL-1, IL-6 e IL-12. El TNF-alfa y la interleuquina 1 actúan como pirógenos endógenos y activan el endotelio vascular, permitiendo la extravasación de leucocitos. La interleuquina 6 participa en el desarrollo de una respuesta inmune específica mediada por células B, con producción de anticuerpos, mientras que la interleuquina 12 estimula la diferenciación de linfocitos Th0 hacia Th1. En esta figura puede observarse que en la leishmaniasis cutánea hay un retraso en la inducción de la respuesta inmune adaptativa con perfil Th1, pero claramente se observa que la resolución de la lesión coincide con la aparición de linfocitos TCD4 con un perfil Th1. Los títulos de anticuerpos contra antígenos específicos de leishmania, principalmente de tipo IgG, por lo general son bajos en el suero de pacientes con leishmaniasis cutánea y mucosa, mientras que son moderados o altos en pacientes con leishmaniosis cutánea difusa y visceral. Dependiendo de la especie de leishmania y la respuesta del hospedero, va a predominar una mejor o peor resolución de la respuesta Th1, resultando en diferentes formas clínicas. Modulación y regulación de la respuesta inmune. Tal como hemos mencionado, el control de la infección por leishmania requiere la generación de una respuesta con perfil Th1 y activación clásica de macrófagos dependiente de interferón gamma. Estos macrófagos M1 poseen una elevada capacidad para presentar antígenos, producir citoquinas proinflamatorias e intermediarios tóxicos con efecto microbicida. En esta imagen se destaca que el lipofosfoglicano inhibe la producción de interleuquina 12 en células dendríticas, frenando la estimulación de linfocitos Th1, los que producirán interferón gamma para activar macrófagos con un perfil de tipo M1, proinflamatorios para controlar la población parasitaria. Las moléculas que nombramos previamente como asociadas a virulencia tienen además efectos sobre la producción de citoquinas y modulación de la respuesta inmune. En este sentido, la estimulación en la producción de interleuquina 10 por GPI y PPG soluble, junto a la inhibición de la producción de TNF-alfa, interleuquina 1 e interleuquina 12 que promueven la generación de una respuesta tipo Th1 para el control de la infección, son estrategias que le permiten al parásito evadir la respuesta inmune para favorecer su establecimiento y la persistencia de la infección. El LPG es una de las pocas moléculas definidas que juegan un papel inhibitorio clave en la función de macrófagos al inhibir la producción de citoquinas como TNF-alfa, IL-1 e IL-12. El consumo de arginina por el amastigote disminuye la disponibilidad de este aminoácido para la producción de óxido nítrico y favorece su crecimiento. La vía de arginasa 1 está emergiendo como un mecanismo crítico en la regulación inmune de la infección por leishmania. Los macrófagos infectados presentan elevada actividad arginasa 1, enzima que utiliza también a la arginina y compite con la óxido nítrico sintetasa inducible, que produce óxido nítrico, permitiendo el crecimiento parasitario y la progresión de la enfermedad. Es decir, teniendo macrófagos con activación alternativa, es decir, macrófagos de tipo M2. Desviación de la respuesta inmune. La infección por leishmania generalmente induce una respuesta inmune muy compleja que varía dependiendo de factores tales como la respuesta inmune que genera el hospedero, la especie de leishmania implicada en el proceso infeccioso y la cronicidad de la enfermedad. Estos factores generan un espectro de respuestas inmunes que incluyen desde mecanismos
de inmunidad inespecífica, como por ejemplo reacciones inflamatorias, hasta mecanismos de inmunidad específica mediados por células o por anticuerpos. Sin embargo, los diferentes mecanismos de respuesta inmune implicados durante la infección por Leishmania no siempre aparecen ni se desarrollan simultáneamente. Se ha demostrado en macrófagos murinos que la resistencia o el control de la infección se asocia con una respuesta de tipo Th1 que depende de la expresión de interleuquina 12, interferón gamma, TNF-alfa y la producción de óxido nítrico. En contraste, la susceptibilidad a la enfermedad o la incapacidad de controlar el desarrollo de las lesiones se asocia con una respuesta reguladora, con producción de interleuquina 10 y expresión de citoquinas de perfil Th2, tales como interleuquina 4 y TGF-beta. En este gráfico se muestran ambos espectros en los extremos donde en el perfil de tipo Th1 se encuentra una baja parasitemia en tejidos. La introdermorreacción de Montenegro, que es una prueba de hipersensibilidad retardada con valor epidemiológico porque no discrimina entre infección actual o pasada. Esta prueba pone de manifiesto la respuesta inmune celular del paciente frente a Leishmania. En el caso del perfil Th1, la intradermorreacción da positiva, es decir, que hay una respuesta de tipo celular contra el parásito, una adecuada respuesta. Y el título de anticuerpos da bajo. En el otro extremo, en el perfil de tipo Th2, hay una alta parasitemia en tejidos. La IDR es negativa porque hay una escasa respuesta de tipo celular y hay un alto título de anticuerpos. Y hay una tercera instancia que es el perfil mixto, un perfil Th1-Th2. Hay baja parasitemia en tejidos, la intradermorreacción puede dar positiva, hay una respuesta celular pero esta es modulada y se encuentran altos títulos de anticuerpos. La leishmaniasis visceral es causada en el continente americano por Leishmania infantum, también denominada Leishmania chagasi. Este es el agente etiológico de la leishmania visceral en nuestro país. En el resto del mundo, la otra especie que causa leishmaniasis visceral es Leishmania donovani. La infección por especies que causan la forma visceral se inicia con la picadura del insecto vector, pudiéndose observar úlceras en el sitio de inoculación de los parásitos. Posteriormente, estos parásitos se diseminan desde la puerta de entrada por vía sanguínea. Infectan macrófagos del vaso, hígado, médula ósea y ganglios. Esto conduce al aumento del tamaño de los órganos mencionados. En la imagen se indican los órganos y tejidos enriquecidos en células del sistema fagocítico mononuclear, donde encontramos precursores de médula ósea, monocitos circulantes en sangre y macrófagos tisulares. Es en esta localización donde se replican los parásitos. ¿Cuáles son las causas que han hecho que la leishmaniasis visceral haya aumentado la incidencia? En nuestro país, a partir del año 2006, como se mencionó previamente, esta forma clínica de la parasitosis se hizo endémica. La alta deforestación en Paraguay y en el sur de Brasil impactaron sobre las poblaciones de vectores. Se destaca además el ingreso al país de perros infectados que han venido de otras regiones, como pueden ser España y Brasil, que junto a la presencia del vector adecuado han establecido ciclos de transmisión. Los perros son considerados los principales reservorios de esta parasitosis y se los considera responsables de la urbanización de la enfermedad. Respecto del control, es fundamental el monitoreo del vector y la presencia de perros infectados en la Argentina. En pacientes con inmunosupresión severa e infectados con una especie de leishmania que habitualmente produce la enfermedad, se pueden dar manifestaciones cutáneas y viceversa.
El agente etiológico de la enfermedad visceral puede ser una especie de leishmania que habitualmente sea cutánea. Es decir, que este tipo de pacientes, las presentaciones clínicas pueden ser completamente atípicas. Es importante destacar que esta forma de la infección es altamente letal, por lo que es fundamental conocer la existencia de esta parasitosis en nuestro país para poder realizar oportunamente el diagnóstico y tratamiento. Las manifestaciones clínicas pueden variar desde asintomáticas, oligosintomáticas hasta sintomáticas. La forma oligosintomática puede presentarse como un síndrome febril prolongado con síntomas inespecíficos que se analiza junto a posibles diagnósticos diferenciales. En este caso es importante considerar la procedencia geográfica del paciente. Respecto de las manifestaciones clínicas sintomáticas, muchas veces las poblaciones infantiles son las principales afectadas. Los síntomas característicos son hepatoesplenomegalia y ascitis con distensión abdominal, hipergamaglobulinemia de tipo G, descamación y oscurecimiento de la piel. Por ello, en el viejo continente se la denomina Kala-Azar. La depresión de las series blanca y roja está relacionada con la infección de los macrófagos de la médula ósea. En muchísimos casos se desarrolla anemia. Hay plaquetopenia y prolongación del tiempo de coagulación, ya que se suma la deficiencia en la síntesis de proteínas de la coagulación. El desarrollo de hemorragias es causa de muerte frecuente. Si bien hay una respuesta importante de anticuerpos, estos carecen un rol protector. La enfermedad está asociada a una respuesta inmune de tipo Th2 reguladora con aumento de interleuquina 10. Cuando en una infección por leishmania visceral se trata al paciente, se logra bajar la carga parasitaria, lo que permite que la respuesta inmune pueda volver a funcionar, lo que es un buen pronóstico para la evolución de la enfermedad. Como conclusiones de esta segunda parte del seminario podemos decir que la leishmaniasis es una parasitosis causada por muchas especies del género Leishmania, se conocen por lo menos 20, siendo en nuestra región agentes causales de las formas tegumentarias Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonensis, Leishmania guyanensis y Leishmania panamensis, y de las formas viscerales Leishmania infantum. Leishmania tiene la capacidad de invadir células del sistema fagocítico mononuclear de manera silenciosa, es decir, evitando el estallido respiratorio de los macrófagos. Leishmania posee diversas moléculas de superficie asociadas a virulencia y las mismas tienen además un efecto sobre la producción de citoquinas y la modulación de la respuesta inmune. Las distintas formas clínicas de la leishmaniasis son el resultado de la interacción de diversos factores, destacándose principalmente la especie del parásito que esté involucrada en la infección junto con la respuesta inmune que monte el hospedero, entre otros. Al concluir esta clase, hemos analizado los siguientes conceptos relevantes. Trypanosoma cruzi y leishmania son zoonosis que se transmiten por vectores y tienen reservorios animales vertebrados. Estos parásitos también tienen mecanismos de transmisión que no son vectoriales. La respuesta inmune de perfil Th1 es la que interviene en el control de la infección por ambos parásitos, pero sin eliminarlos completamente. La evasión de la respuesta inmune permite la persistencia parasitaria, resultando en infecciones crónicas. Esta persistencia favorece la transmisión al insecto vector y se relaciona con el desarrollo de la patología. La clase ha concluido, agradecemos su atención.